Ve a buscar otro lugar para dormir, papá. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hijo Eduardo, mientras yo me quedaba parado en la puerta de mi propia casa, con la llave en la mano, viendo que ya no servía porque él había cambiado todas las cerraduras. Mi nombre es Don Aurelio Mendoza. Tengo 74 años, y esta historia que van a escuchar no la van a creer. Pero les juro por la memoria de mi difunta esposa que cada palabra es verdad. Todo empezó hace 3 semanas, cuando llegué de visitar a mi hermana en Puebla. Había estado fuera 5 días cuidándola porque se había operado de la vesícula. Cuando regresé a mi casa esa tarde de viernes, lo primero que noté fue que mi llave no entraba en la cerradura de la puerta principal. Pensé que tal vez se había dañado el mecanismo. Esas cosas pasan en las casas viejas. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos adentro, voces, pero nadie abrió. Toqué otra vez, más fuerte. Finalmente se abrió la puerta y apareció Eduardo, mi hijo de 45 años, con una cara que no le había visto nunca. Fría, calculadora, como si fuera un extraño. ¿Por qué no me abres con tu llave?, me preguntó con sarcasmo. Porque no sirve, hijo. Parece que se dañó la cerradura. No se dañó nada, papá. La cambié. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Cambiaste la cerradura? ¿Por qué? Porque esta ya no es tu casa. ¿Cómo que no es mi casa? Eduardo, ¿de qué hablas? Papá, ya hablamos de esto. Tú ya no puedes vivir solo. Estás viejo, se te olvidan las cosas. Dejas las llaves del gas abiertas. Es peligroso. ¿De qué hablas, hijo? Yo estoy perfectamente bien. Nunca he dejado el gas abierto. Papá, la semana pasada encontré la estufa prendida cuando llegaste dormido. Eso fue porque estaba cocinando cuando... No importa, me interrumpió. Ya tomé la decisión. Esta casa es muy grande para ti solo. Yo me voy a venir a vivir aquí, con Patricia y los niños. Patricia era su esposa, una mujer que desde el primer día me había tratado como si fuera un estorbo. Y los niños, mis nietos de 8 y 10 años, a quienes apenas veía porque ella siempre encontraba excusas para que no vinieran. Eduardo, esta es mi casa. La compré con el sudor de mi frente hace 30 años. Papá, no seas terco. Ya encontré un lugar perfecto para ti, un asilo muy bonito, con jardines, actividades, gente de tu edad. ¿Un asilo? Eduardo, yo no necesito ningún asilo. Sí lo necesitas, papá. Ya no puedes cuidarte solo. ¿Quién dice que no puedo cuidarme solo? Lo digo yo, que soy tu hijo y que me preocupo por ti. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo el mundo se me venía abajo. Mi propio hijo me estaba echando de mi propia casa como si fuera un perro callejero. Eduardo, hijo, esta es mi casa. Aquí viví con tu madre. Aquí te criamos. Aquí están todos mis recuerdos. Papá, los recuerdos se llevan en el corazón, no en las paredes. ¿Y mis cosas? ¿Mis muebles? ¿Las fotos de tu madre? Ya empaqué lo más importante. Está en el coche. Lo demás no va a caber en tu cuarto del asilo. En ese momento apareció Patricia detrás de él, con esa sonrisa falsa que siempre tenía cuando me veía. Hola, suegro. Eduardo ya le explicó todo, ¿verdad? Va a estar mucho mejor en el asilo. Ahí va a tener compañía, actividades, cuidados médicos. Patricia, esta es mi casa. Era su casa, me corrigió con voz dulce pero venenosa. Ahora va a ser nuestro hogar familiar. Eduardo, le dije a mi hijo, ignorando a su esposa, ¿en serio me vas a hacer esto? Papá, no te estoy haciendo nada malo, te estoy cuidando. ¿Cuidándome? ¿Echándome de mi propia casa? Papá, ya basta de drama. Ve a buscar otro lugar para dormir esta noche. Mañana temprano te llevo al asilo. Esas palabras me atravesaron el alma como una daga. Ve a buscar otro lugar para dormir. Como si fuera un vagabundo, como si no tuviera derecho a estar en la casa que yo mismo había construido con mis propias manos. Eduardo, por favor. Papá, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. Pero lo que Eduardo no sabía
Lo que ninguno de ellos sabía era algo muy importante, algo que muy pronto iban a descubrir y que cambiaría todo para siempre. Esa noche dormí en el coche, aparcado frente a mi propia casa, viendo las luces encendidas y sabiendo que adentro estaba mi hijo repartiéndose mis cosas como si yo ya hubiera estado muerto. A las 6 de la mañana, Eduardo salió de la casa. Mi casa. Cuando me vio en el coche, se acercó con esa cara de falsa preocupación. «Papá, ¿en serio dormiste en el coche? Eso es exactamente lo que te digo. Ya no puedes cuidarte bien». «Eduardo, dormí en el coche porque mi propio hijo me echó de mi casa». «Papá, no seas dramático. Vamos, sube al coche. Te voy a llevar al asilo para que lo conozcas». «No quiero conocer ningún asilo». «Papá, no tienes opción. Ya pagué el primer mes». Me subí a su coche porque no tenía más remedio. Durante todo el camino, Eduardo me hablaba como si fuera un niño pequeño. «Vas a ver que te va a gustar, papá. Tienen actividades, juegos de mesa, televisión grande y la comida está incluida». «Eduardo, yo sé cocinar. He cocinado toda mi vida». «Sí, pero ahora ya no tienes que preocuparte por eso». Llegamos a un lugar que se llamaba Residencia Dorada. Desde afuera se veía bonito, pero cuando entramos y vi a todos esos viejitos sentados en sillas mirando la nada, se me encogió el corazón. «Buenos días», nos dijo una señorita en recepción. «¿Vienen por el señor Mendoza?» «Sí», respondió Eduardo. «Este es mi papá». «Perfecto, ya tenemos su habitación lista. Es la número 23. Comparte con el señor Ramírez, un señor muy agradable». «¿Comparte?», pregunté. «¿No tengo habitación propia?» «Papá, las habitaciones individuales son más caras», me dijo Eduardo. «Esta está perfecta para ti». «¿Cuánto cuesta esto?», pregunté. «Son 8,000 pesos mensuales», respondió la señorita. «Su hijo ya pagó el primer mes». ¿8,000 pesos? Eduardo ganaba bien en su trabajo de contador, pero yo sabía que 8,000 pesos al mes no era poco dinero para él. Por un momento pensé que tal vez sí se preocupaba por mí. «¿Y si yo no quiero quedarme?», pregunté. «Papá, ya firmé todos los papeles. Eres residente oficial». «¿Firmaste los papeles sin consultarme?». «Papá, alguien tiene que tomar las decisiones difíciles». Me llevaron a conocer la habitación 23. Era pequeña, con 2 camas, 2 roperos diminutos y un baño que compartía con mi compañero. El señor Ramírez estaba sentado en su cama, mirando por la ventana. «Señor Ramírez», dijo la enfermera, «le presento a su nuevo compañero de cuarto, don Aurelio». El señor Ramírez me miró con ojos tristes. «Mucho gusto», me dijo con voz apagada. «¿También lo trajeron a la fuerza?». Eduardo se puso incómodo. «Papá, acomódate. Mañana te traigo el resto de tus cosas». «¿El resto? ¿Cuáles cosas?». «Las que caben aquí, papá. Lo demás lo vamos a vender o regalar». «¿Van a vender mis cosas?». «Papá, son cosas viejas que ya no necesitas». «Eduardo, esas cosas son mi vida. Los muebles que compré con tu madre, las fotos, los libros». «Papá, aquí no hay espacio para todo eso». Patricia apareció en la puerta de la habitación. «Hola, suegro. ¿Qué le parece su nuevo hogar?». «No es mi hogar». «Bueno, va a tomar tiempo acostumbrarse, pero va a ver que aquí va a estar mucho mejor». «¿Mejor que en mi propia casa?». «Suegro», me dijo Patricia con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer comprensiva. «Usted ya no puede vivir solo. Es por su propio bien». «Patricia, yo he vivido solo desde que murió mi esposa hace 5 años. Nunca he tenido ningún problema». «Pero ahora está más grande, más frágil». «No estoy frágil». Eduardo intervino. «Papá, ya basta. Patricia y yo nos tenemos que ir. Los niños van a llegar de la escuela y quieren ver su nueva casa». «Su nueva casa», repetía amargamente. «Mi casa». «Papá, ya supéralo. Ahora es nuestra casa». Se fueron y me quedé solo con el señor Ramírez, que me miraba con compasión. «¿Hace mucho que está aquí?». 3 años. Me trajo cuando vendió mi departamento para comprarse uno más grande». «¿Vendió su departamento?». «Dijo que con lo que sacaran podían pagar el asilo y sobraba dinero para su enganche». «¿Y usted no dijo nada?». «¿Qué iba a decir?
El departamento estaba a nombre de ella. Se lo había pasado cuando cumplí 70 para evitar problemas de herencia. Me quedé pensando en esas palabras. El señor Ramírez había cometido el error de poner sus propiedades a nombre de su hija, pensando que así la protegía, y ella lo había traicionado. Esa noche, acostado en esa cama extraña, en esa habitación que olía a desinfectante, pensé en mi situación. Eduardo creía que podía hacer conmigo lo que quisiera. Patricia pensaba que ya había ganado la batalla. Los dos estaban celebrando en mi casa, durmiendo en mi cama, usando mis cosas. Pero había algo que ninguno de los dos sabía. Algo muy importante que yo nunca les había contado. Y mañana, cuando fuera al banco a hacer unas gestiones que tenía pendientes, iba a asegurarme de que se enteraran de la manera más dolorosa posible. El señor Ramírez tenía razón en una cosa. Los hijos pueden traicionarte cuando menos te lo esperas. Pero él había cometido un error que yo nunca cometí. Yo nunca puse nada a nombre de nadie. Al día siguiente, después del desayuno en el asilo, le dije a la enfermera que tenía que salir a hacer unos trámites importantes en el banco. «Don Aurelio, ¿necesita que alguien lo acompañe?», me preguntó. «No, señorita. Todavía puedo manejar mis asuntos solo». Tomé un taxi hasta el centro de la ciudad y fui directo al Banco Nacional, donde tenía mi cuenta desde hacía más de 25 años. Pedí hablar con el gerente, el licenciado Morales, quien me conocía desde hacía años. «Don Aurelio, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo?». «Licenciado, necesito hacer algunas operaciones importantes. También quiero revisar todos mis documentos de propiedades». «Por supuesto, déjeme traer su expediente». Cuando el licenciado regresó con mi expediente, lo abrimos y revisamos todo. Mi casa de la colonia San José, donde Eduardo ahora vivía, mis 2 departamentos de renta en la zona centro, el terreno en las afueras de la ciudad que había comprado como inversión y la pequeña casa en la playa que había heredado de mi hermano. «Todo está en orden, don Aurelio. Todo sigue a su nombre». «Perfecto, licenciado. Ahora quiero que prepare los documentos para vender todo». «¿Todo, don Aurelio? ¿Está seguro?». «Completamente seguro. La casa donde vivo, los departamentos, el terreno, la casa de la playa, todo». «¿Puedo preguntarle por qué esta decisión tan drástica?». «Mi hijo decidió que soy demasiado viejo para manejar mis propios asuntos, así que he decidido simplificar las cosas». El licenciado me miró con comprensión. Había visto muchos casos similares en su carrera. «¿Quiere que contactemos a una inmobiliaria para evaluar las propiedades?». «Sí, pero quiero que sea discreta. Y quiero que todo se maneje rápido». «Entendido. ¿Y el dinero de las ventas?». «Lo quiero en una cuenta nueva, en otro banco. Una cuenta que solo yo pueda manejar». Mientras estábamos en esas gestiones, Eduardo y Patricia disfrutaban su primera noche completa en mi casa. Eduardo había llegado del trabajo con una sonrisa que no le había visto en años. «Patricia, ¿ya viste qué bien se ve la sala sin todos esos muebles viejos del papá? Se ve más espaciosa, más moderna. Mañana vamos a ir a comprar muebles nuevos». «¿Con qué dinero?». «Eduardo, tu papá tenía unos ahorros. Revisé sus estados de cuenta que tenía en el escritorio. Tiene como 50,000 pesos en el banco». ¿50,000 pesos? No sabía que tenía tanto dinero guardado. Por eso te digo, con eso podemos comprar muebles nuevos y remodelar un poco. Pero ese dinero es de él, Patricia». «Eduardo, él ya no lo necesita. En el asilo tiene todo pagado. ¿Para qué va a querer dinero un viejo?». Eduardo se quedó callado. Parte de él sabía que no estaba bien, pero Patricia tenía una forma de convencerlo de que todo lo que hacían era justificado. «Además», continuó Patricia, «nosotros nos estamos encargando de él. Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que hemos gastado en el asilo». Esa misma tarde, Patricia fue al banco donde yo tenía mi cuenta. Conocí al gerente porque había ido conmigo algunas veces cuando Eduardo era más chico. «Licenciado Morales, buenas tardes. Soy Patricia, la nuera de don Aurelio Mendoza». «Ah, sí, la recuerdo. ¿Cómo está don Aurelio?». «Pues por eso vengo. Lo tuvimos que internar en un asilo porque ya no puede cuidarse solo. Y pues ahora mi esposo y yo nos tenemos que hacer cargo de sus gastos del asilo y esas cosas».
Entiendo. ¿En qué puedo ayudarla? Necesitamos acceso a su cuenta para poder manejar sus gastos del asilo y esas cosas. El licenciado Morales la miró con cara extraña. Señora, don Aurelio estuvo aquí esta mañana manejando sus asuntos personalmente. ¿Esta mañana? ¿Está seguro? Completamente seguro. Vino a hacer varias operaciones importantes. ¿Qué tipo de operaciones? Señora, no puedo darle esa información. Los asuntos bancarios de don Aurelio son confidenciales. Si él quiere que usted esté informada, él mismo tendría que autorizar eso. Patricia salió del banco preocupada. ¿Por qué había ido mi suegro al banco? ¿Qué operaciones había hecho? Esa noche Patricia le contó a Eduardo lo que había pasado en el banco. Fue al banco. ¿Para qué? No sé, Eduardo. El gerente no me quiso decir nada, pero se veía preocupado. Tal vez fue a sacar dinero para sus gastos personales. O tal vez se enteró de que estamos usando su casa y se molestó. Eduardo se quedó pensativo. ¿Tú crees que esté planeando algo? Tu papá siempre fue muy orgulloso, Eduardo. No creo que le haya gustado que lo lleváramos al asilo. ¿Pero qué puede hacer? Ya está en el asilo, nosotros estamos en la casa, todo está resuelto. No sé, Eduardo, pero algo no me da buena espina. Tenían razón en estar preocupados, porque mientras ellos especulaban sobre mis intenciones, yo ya había puesto en marcha un plan que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, la inmobiliaria me llamó para confirmar que habían empezado a promocionar mis propiedades. La casa donde Eduardo vivía ya tenía 3 interesados que querían verla esa misma semana. Don Aurelio, la casa de la colonia San José está muy bien ubicada. Creemos que se puede vender rápido y a buen precio. Perfecto, pero quiero que cuando vayan a mostrar la casa, no avisen a las personas que están viviendo ahí temporalmente. ¿Temporalmente? Sí, es una situación familiar complicada. Prefiero que las visitas sean sorpresa. ¿Entendido, don Aurelio? Eduardo y Patricia no tenían ni idea de lo que estaba por pasarles. Pensaban que me habían sacado de su camino para siempre, pero muy pronto iban a descubrir que cuando juegas con fuego, tarde o temprano te quemas. 3 días después, Eduardo estaba en la sala viendo televisión cuando tocaron a la puerta. Eran las 2 de la tarde y Patricia había salido a comprar muebles nuevos con el dinero que había encontrado en mi cuenta. ¿Quién será?, se preguntó Eduardo mientras caminaba hacia la puerta. Cuando abrió, se encontró con una mujer elegante de unos 40 años y un hombre de traje. Buenas tardes, ¿es usted el propietario? Sí. ¿En qué puedo ayudarlos? Somos de Inmobiliaria Premier. Venimos a mostrar la propiedad a nuestro cliente. Eduardo se quedó helado. ¿Mostrar la propiedad? ¿De qué hablan? Esta casa está en venta, señor. Tenemos una cita para mostrarla. Tiene que haber un error. Esta casa no está en venta. La agente inmobiliaria revisó sus papeles. ¿No es esta la casa de la colonia San José, calle Morelos 247? Sí, pero... ¿Y usted es el señor Aurelio Mendoza? No, yo soy Eduardo Mendoza, su hijo. La agente se puso incómoda. Disculpe, señor, pero tenemos órdenes del propietario, don Aurelio Mendoza, de mostrar esta propiedad. ¿Él no le comentó? ¿Mi papá puso la casa en venta? Sí, señor, y según nuestros registros, tenemos 3 citas más esta semana. Eduardo cerró la puerta sin decir más. Con manos temblorosas, marcó el número del asilo. ¿Residencia Dorada? Buenas tardes. Necesito hablar urgentemente con mi papá, Aurelio Mendoza, habitación 23. Un momento, por favor. Después de unos minutos eternos, escuché mi voz. Bueno. Papá, ¿qué significa esto de que pusiste la casa en venta? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? No me cambies el tema. ¿Por qué pusiste mi casa en venta? Tu casa, repetí tranquilamente. Eduardo, esa nunca fue tu casa. Papá, yo vivo aquí. Patricia y yo y los niños vivimos aquí. Vivían ahí temporalmente, mientras yo estaba fuera. Pero como ya tengo un lugar fijo donde vivir, ya no necesito esa propiedad. Papá, tú no puedes hacer esto. ¿Por qué no puedo, Eduardo? Es mi casa, está a mi nombre, puedo hacer lo que quiera con ella.
Pero nosotros invertimos dinero en arreglarla. ¿Qué dinero, Eduardo? El que sacaron de mi cuenta bancaria. Eduardo se quedó callado. No sabía que yo me había enterado de eso. Papá, solo tomamos prestado un poco para comprar algunas cosas necesarias. Eduardo, robar no se llama tomar prestado. No estamos robando, somos familia. ¿Familia? Pregunté con voz fría. Eduardo, ¿la familia cambia las cerraduras para dejar a su papá en la calle? Papá, yo no te dejé en la calle. Te llevé a un lugar donde te cuidan. Me llevaste a un asilo después de echarme de mi propia casa como si fuera un perro. Eso no es verdad, papá. Eduardo, ¿cuáles fueron tus palabras exactas el viernes por la noche? Eduardo se quedó callado. Te voy a refrescar la memoria. Ve a buscar otro lugar para dormir, papá. Esas fueron tus palabras exactas. Papá, yo estaba molesto. No quise decir eso. Eduardo, cuando una persona te dice sus verdaderos sentimientos en un momento de enojo, esa es la única vez que está siendo completamente honesta. En ese momento llegó Patricia cargada de bolsas de compras. Cuando vio la cara de Eduardo, supo que algo malo había pasado. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Por qué tienes esa cara? Eduardo le tapó el teléfono y le susurró. Mi papá puso la casa en venta. Patricia se puso pálida y le quitó el teléfono. Suegro, ¿qué es esto de que vendió la casa? Hola, Patricia. No la vendí todavía, pero ya está en venta. Usted no puede hacer eso. Nosotros vivimos aquí. Patricia, ustedes invadieron mi casa cuando yo no estaba. No invadimos nada. Eduardo es su hijo. Y como mi hijo, debería haberme respetado, pero decidió echarme como si fuera basura. Usted está exagerando. Patricia, ¿usted me hubiera echado de su casa? Esa no es la pregunta correcta. Es exactamente la pregunta correcta. Ustedes me echaron de mi casa. Ahora yo los estoy echando de mi casa. Pero nosotros no tenemos a dónde ir. Patricia, ese no es mi problema. Ustedes debieron pensar en eso antes de cambiar mis cerraduras. Suegro, usted está loco. No, Patricia. Estoy viejo. Y finalmente entendí la diferencia. Patricia le regresó el teléfono a Eduardo, quien estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Ven a casa. Hablamos como familia. Eduardo, ya no tengo casa. Tú me dijiste que mi lugar está en el asilo, ¿recuerdas? Papá, yo puedo cancelar lo del asilo. Puedes regresar. ¿Cancelar? Eduardo, yo estoy muy cómodo aquí. Tengo amigos, actividades, no tengo que cocinar, no tengo que limpiar. Y lo mejor de todo, nadie me ve como una carga. Papá, nosotros no te veíamos como una carga. Eduardo, me cambiaste las cerraduras de mi propia casa. ¿Cómo llamas a eso? Papá, solo queríamos cuidarte. No, Eduardo. Me querían deshacer de mí. ¿Y lo lograron? Ahora soy completamente independiente. Papá, tú no puedes vivir solo. Tienes razón, Eduardo. No puedo vivir solo. Por eso estoy en el asilo que tú elegiste para mí. Y por eso vendí la casa que ya no necesito. Eduardo empezó a desesperarse. ¿Cuándo van a venir a ver la casa? Mañana vienen 2 familias más. El agente inmobiliario dice que puede venderse rápido porque está en muy buena ubicación. Papá, por favor. Eduardo, tengo que colgar. Es la hora de la terapia física y aquí en el asilo somos muy puntuales. Y colgué, dejando a Eduardo y Patricia en mi casa, sabiendo que en cualquier momento iban a tener que salir de ahí para siempre. Al día siguiente, Eduardo no fue a trabajar. Se quedó en la casa esperando a los compradores para tratar de convencerlos de que no compraran. A las 10 de la mañana llegó la primera familia. «Disculpen», les dijo Eduardo cuando tocaron la puerta. «Creo que hay un malentendido.
Esta casa no está realmente en venta. El matrimonio joven lo miró confundido. ¿Cómo que no está en venta? La inmobiliaria nos dijo que teníamos cita para verla. Es que hay problemas familiares. Mi papá está enfermo y no sabe lo que hace. La esposa susurró algo a su marido y se fueron sin ver la casa. A las 12 llegó otra familia. Eduardo les dijo lo mismo, pero esta vez el señor se molestó. Joven, nosotros venimos desde muy lejos para ver esta propiedad. Si no está en venta, ¿por qué la inmobiliaria nos dio la cita? Señor, entiéndame, es una situación complicada. Pues vamos a hablar con la inmobiliaria para que nos devuelvan la gasolina que gastamos. Cuando se fueron, Eduardo llamó directo a la inmobiliaria. Habla Eduardo Mendoza. Ustedes están mostrando mi casa sin mi permiso. Señor Mendoza, nosotros tenemos contrato firmado con don Aurelio Mendoza, el propietario legal de la vivienda. Pero yo soy su hijo y vivo ahí. Señor, eso es un asunto familiar. Nosotros solo cumplimos con el contrato que firmamos con el propietario. ¿No pueden cancelar la venta? Solo si don Aurelio viene personalmente a cancelar el contrato. Eduardo colgó furioso. Esa tarde decidió ir al asilo para confrontarme cara a cara. Cuando llegó a la residencia dorada, pidió verme. La enfermera me avisó que Eduardo estaba en recepción, muy alterado. Dígale que pase, le respondí tranquilamente. Eduardo entró a mi habitación como un huracán. El señor Ramírez se asustó y salió del cuarto. Papá, esto ya es demasiado. Tienes que parar esta locura. Hola, Eduardo. ¿Cómo están Patricia y los niños? No me cambies el tema. Cancela la venta de la casa ahora mismo. ¿Por qué habría de hacer eso? Porque nosotros vivimos ahí. Eduardo, tú invadiste mi casa. Yo solo estoy recuperando mi propiedad. Pero somos tu familia. Eduardo, mi familia no me habría echado a la calle. Papá, ya te dije que me disculpo por eso. Eduardo, hay cosas que una disculpa no puede arreglar. Entonces, ¿qué quieres? ¿Venganza? No quiero venganza, Eduardo. Quiero paz. Y por primera vez en mucho tiempo, la tengo. Papá, si vendes la casa, nosotros no tenemos dónde vivir. Eduardo, ¿dónde pensabas que iba a vivir yo cuando me echaste de mi casa? Eduardo se quedó callado. No tenía respuesta para eso. Además, continué. Estoy vendiendo todas mis propiedades. ¿Qué propiedades? Los 2 departamentos del centro, el terreno de las afueras, la casa de la playa que heredé de tu tío. Eduardo se puso pálido. ¿Tienes otras propiedades? Eduardo, ¿tú nunca te preguntaste de dónde salía el dinero para mantener la casa, pagar tus estudios, ayudarte cuando te casaste? Yo pensé que era de tu trabajo en la fábrica. Con mi sueldo de la fábrica apenas alcanzaba para la comida. Todo lo demás salía de las rentas de mis propiedades. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías propiedades? Eduardo, cuando eras joven, te dije que estaba comprando terrenos y departamentos como inversión, pero tú siempre me decías que eso era dinero tirado a la basura. Eduardo recordó esas conversaciones. Era cierto. Yo siempre trataba de explicarle sobre mis inversiones, pero él nunca me ponía atención. Papá, si tienes tantas propiedades, ¿por qué no me dijiste cuando me casé? ¿Podrías haberme ayudado más? Eduardo, yo te ayudé con todo lo que pude, sin quebrarme, pero tú siempre querías más. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo ese dinero? Vivir tranquilo mis últimos años, sin tener que depender de nadie que me vea como una carga. Papá, nosotros no te veíamos como una carga. Eduardo, cuando llegué de cuidar a tu tía, tú ya habías cambiado las cerraduras. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando echarme? Eduardo se puso rojo. No estaba planeando echarte. Patricia dijo que sería bueno que... Ah, entonces fue idea de Patricia. No, papá. Bueno, sí, pero yo también